Muy bien, y para entender esta decisión del Tribunal Constitucional y de qué forma afecta a los trabajadores que están en este régimen, en el régimen CAS, vamos a hablar con un abogado laboralista que ya se encuentra con nosotros, Ricardo Herrera. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto tenerlo. Por favor, para que nos explique cuáles han sido los argumentos que ha esbozado el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esta ley, pues que de alguna forma beneficiaba a los trabajadores del régimen CAS. Bueno, la sentencia aún no ha sido publicada. Lo único que ha sido publicado es un comunicado del Tribunal Constitucional ayer anunciando el fallo, el resultado del caso, ¿no? Declarando inconstitucional la ley, por ende fundada la demanda de inconstitucionalidad. No ha dicho qué artículos han sido declarados inconstitucionales de la ley, pero yo presumo que debe ser una sentencia muy similar a la que dictó el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, declarando inconstitucional una ley muy parecida a la ley 31.131, que fue la ley 31.039. En esa ocasión los argumentos fueron dos. En primer lugar, que la ley 31.039, al igual que la ley 31.131, genera mayor gasto público, no estando facultado el Congreso para hacerlo, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución. Y en segundo lugar, que al Estado solo se ingresa por concurso público de méritos a una plaza presupuestaria y vacante, y lo que dijo la ley 31.039, y lo dice la ley 31.131, es que automáticamente los trabajadores del régimen CAS debían pasar a la planilla del Estado al régimen 276 o 728, dependiendo de cuál era el régimen existente en la entidad pública de la que se trate. Entonces, yo creo que el tribunal, cuando publique la sentencia, debería contener argumentos similares siguiendo su propia jurisprudencia. Claro, porque ya se entiende que hay un precedente, ¿no? Y va, digamos, en esa misma línea. Pero también se ha podido conocer que en este fallo, en esta resolución, se realza la figura de la meritocracia, que de alguna forma había quedado de lado. Entonces, esto, ¿cómo analizarlo, cómo verlo y también de qué forma esto puede afectar a los trabajadores en este régimen? Efectivamente. Es más, yo creo que si eso dice la sentencia que será publicada en los próximos días por parte del Tribunal Constitucional, se ratifica lo que decía la ley 29849 del 2012, que es una ley vigente y que aún no se cumple por parte del Congreso ni por parte del Poder Ejecutivo. Esta ley lo que dice es que los puestos CAS deberían eliminarse progresivamente en la medida que los trabajadores CAS pasen a la planilla del Estado en función a un plan progresivo. Es decir, cada año la Ley Anual de Presupuesto debía establecer qué porcentaje de plazas debía el Estado, en todas sus entidades, sacar a concurso público para que los CAS, al igual que otros ciudadanos, puedan postular a esas plazas y entrar a la planilla del Estado, pero no a la 276 ni tampoco a la 728, sino al régimen del servicio civil. El servicio civil se creó precisamente para que los regímenes laborales de los trabajadores administrativos del Estado desaparezcan, todos estén en este nuevo régimen que garantiza efectivamente meritocracia, garantiza línea de carrera, mejores beneficios, pero también el sometimiento de los trabajadores a evaluaciones periódicas para saber si realmente continúan siendo eficientes en el puesto de trabajo en el cual se desempeñan. Y al momento, digamos, esta figura, el régimen CAS, se ha visto desvirtuada porque se sabe muchas veces que hay trabajadores que llevan muchos años, 10, 20 años, renovando bajo esta modalidad. El régimen CAS efectivamente nació para ser un régimen transitorio, sin embargo ya tenemos 13 años y no hay visos de que desaparezca. Lamentablemente, efectivamente, es un régimen precario, los trabajadores están fuera de planilla, no tienen derecho a gratificaciones, no tienen derecho a ITS y tienen una estabilidad laboral muy reducida porque son trabajadores eternamente temporales. Y peor aún con lo que ha ocurrido ayer con la Ley Anual de Presupuesto, que se ha publicado, y que respecto de los trabajadores CAS dice tres cosas. En primer lugar, dice que solamente pueden usarse los contratos CAS en el 2022 para suplencia o reemplazo. En segundo lugar, que sí se pueden prorrogar los contratos temporales CAS celebrados este año en el marco de la emergencia sanitaria, básicamente para el sector salud, tanto el Ministerio de Salud como de Salud, durante todo el 2022. Y lo peor es que se autoriza al Estado a utilizar en el reemplazo de los trabajadores CAS o en reemplazo del régimen de contratación CAS el contrato de locación de servicios, que es peor que el régimen CAS porque es un contrato totalmente fuera del derecho laboral, ningún beneficio laboral para los trabajadores, que estaríamos retrocediendo inclusive respecto de la situación de los CAS.
Como usted mencionaba, este es un problema que ya tenemos de hace 13 años, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionarlo? Porque esto evidentemente afecta a los trabajadores. Yo creo que la solución va por el lado de implementar de una vez por todas la ley 29849 del 2012, que fue materia de una acción de inconstitucionalidad y que el Tribunal Constitucional declaró constitucional. Es probablemente la única norma de todo este tema de los CAS que ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional y que dice, repito, que todos los años la Ley General de Presupuestos debe contemplar qué porcentaje de plazas debe sacar a concurso público el Estado para que los trabajadores CAS vayan progresivamente entrando a la planilla del Estado, pero repito, a la planilla del servicio civil, a donde deberían estar todos los trabajadores del Estado administrativos. No me refiero a los diplomáticos, a los militares, a los médicos o a los trabajadores del magisterio que tienen regímenes especiales. Pero todo trabajador administrativo de gobierno central, regional o municipalidades debería estar en un solo régimen. Ese es el propósito de la reforma del servicio civil y ahí deberíamos caminar todos para garantizar meritocracia y sobre todo mejores servidores públicos con línea de carrera. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en resumen, se trata también de tener voluntad para poder aplicar esta disposición. Muchísimas gracias, muy amable. A ti, Carla, buenos días. Muy buenos días. Bien.